cristiana hay algo paradójico. Pregúnteme, ¿qué es, pastor? Que no siempre Dios te habla. ¿Por qué, pastor? Porque hay momentos, escúcheme bien allá atrás, hay momentos donde usted no escucha a Dios. No sé si yo seré el único aquí, pero hay momentos en que yo me he levantado a orar y siento que Dios no me escucha. Hay momentos donde yo he ido a orar y siento que estoy solo. No sé si sea el único aquí o alguien más le haya pasado eso. Pero hay momentos donde yo siento que Dios no me oye. Hay momentos donde usted siente, hermano, un silencio profundo. Hay momentos donde, créame, yo siento la gloria de Dios. Hay momentos donde siento temblar. Hay momentos donde yo lloro. Hay momentos donde yo me quebranto. Hay momentos donde yo sudo. Hay momentos donde siento la unción. Hay momentos donde siento gritar. Hay momentos donde siento que estoy flotando en el aire. Hay momentos impresionantes, sobrenaturales, gloriosos, poderosos. Pero hay momentos que no siento nada. Hay momentos donde lloro, pero no precisamente por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, sino que lloro diciéndole a Dios: Señor, ¿dónde estás? Que no te siento. ¿Dónde estás, Señor? Que no te siento. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y veo la diferencia, que hay momentos donde, wow, son tremendos. Son tremendos y yo digo, ojalá mañana sea así mismo o mejor. Y resulta que al otro día yo me levanto y no fue así mismo ni mejor, sino peor, porque no sentí nada. Y yo le digo: Señor, ¿dónde estás? Que no me oyes. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no te siento? Y trato y me esfuerzo y paso ahí y yo digo, pues a lo mejor después de 20 minutos, después de 30 minutos, después de una hora. Y resulta que después de una hora, hora y 10, hora y 20 minutos, me tengo que parar sintiéndome decepcionado de mí mismo, diciendo: tengo un sinsabor, porque sí me levanté a orar, pero hoy fue tan diferente a las otras noches, porque no sentí nada. No sentí nada hoy. Y es donde yo le pregunto al Señor: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Qué pasa, Señor? ¿A cuánto les ha pasado, iglesia, eso? Y es ahí donde yo recuerdo lo que me enseñaba, porque creía que cada vez que yo iba a orar, que la demora era que yo me levantara, me arrodillara, me postrara a orar y que Dios me iba a hablar. Me enseñaron que orar es hablar con Dios. Y pensé que todas las veces que yo fuera a mi cuarto, me encerrara en mi aposento, hermanos, a orar, que Dios me iba a hablar. Pero me di cuenta que a veces no es así. Me di cuenta que a veces Dios guarda silencio. ¿A cuánto le ha pasado eso, iglesia? Que Dios guarda silencio, hermanos. Este pasaje que estamos estudiando hoy, de Éxodo capítulo 24, vemos a Dios hablándole a Moisés. Y le dice Dios a Moisés: sube a encontrarte conmigo, le dice Dios. Sube a encontrarte conmigo. Era una invitación directamente de Dios para Moisés. Moisés, ven a encontrarte conmigo, porque te voy a entregar las tablas de piedra con la ley. Te voy a entregar las tablas de piedra con los mandamientos escritos. Y le voy a enseñar al pueblo lo que tiene que hacer. Mire, escúcheme bien. ¿Puede usted imaginarse el gozo que tuvo que haber sentido Moisés cuando escuchó de la misma boca de Dios esta invitación? Yo solamente me imagino lo que pudo haber sentido Moisés en su corazón. Yo solamente me imagino la alegría, el gozo que tuvo que haber sentido Moisés cuando Dios mismo le está diciendo: Moisés, sube porque quiero encontrarme contigo. Yo me imagino que Moisés ha dicho: wow, va a ser una experiencia sobrenatural. Va a ser algo que nunca antes había vivido, porque Dios mismo me habló y me está invitando a que suba al monte. Y cuando alguien te dice sube al monte, tú lo relacionas que vas a tener un encuentro con Dios. Si Dios me dice a mí sube al monte, es porque Dios me está diciendo: voy a hablarte, te voy a revelar mi gloria, te voy a mostrar mi gloria. Y yo subiré al monte con esa idea de que me voy a encontrar con Dios.
y que ese momento será un momento inolvidable. ¿Alguien me está entendiendo, cierto? Porque Dios me habló, porque Dios me invitó. Y voy a esperar, iglesia, algo completamente sobrenatural. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que quiero transmitirle. Moisés sube al monte porque te voy a mostrar mi gloria, prácticamente lo que Dios le estaba diciendo. Moisés sube al monte porque me voy a revelar a ti. Moisés sube al monte porque quiero pasar tiempo contigo. Moisés sube al monte porque te voy a mostrar mi propósito. Moisés sube al monte porque te voy a enseñar algo que el pueblo tiene que saber. Moisés sube al monte porque te voy a entregar algo que el pueblo necesita. Hermanos, ¿con qué expectativa subía Moisés a ese monte? Yo creo que Moisés no subió, hermanos, gateando. Moisés no subió lento. Yo creo que Moisés subió corriendo, hermanos, ansioso, iglesia, por tener ese encuentro con Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando usted lee todo el texto y el contexto, usted se va a dar cuenta, iglesia, que cuando Moisés llegó a la cima del monte, inmediatamente, ¿qué pasó? Si usted lo leyó y tuvo entendimiento, ¿qué pasó? Que la gloria del Señor cubrió el monte. Así dice la palabra, que la gloria del Señor cubrió todo el monte en forma de una nube. ¿Lo dice o no lo dice? Mire, cuando yo leí esto, hermanos, esto me voló la cabeza, porque lo más sorprendente de todo este pasaje es que lo que más le llamó la atención a Moisés ni siquiera fue la nube de gloria. Lo que más le llamó la atención a Moisés es ver la forma inmediata con que Dios se le había manifestado. Eso fue lo que más le llamó la atención. Moisés no estaba deslumbrado. Ay, esta nube de gloria. Uy, todo el monte está humeando. Uy, Shekinah. Wow, qué gloria, qué presencia. No, eso no le llamó la gloria la atención a Moisés. Lo que más le llamó la atención a Moisés es que Dios cubrió el monte con esta nube de forma instantánea, de forma inmediata. No fue al otro día, no fue en 2 horas, 3 horas después. Fue inmediato que Dios cubrió el monte con su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Moisés vio cómo el monte estaba cubierto de la gloria, yo creo que la expectativa que tenía Moisés, hermano, se multiplicó no sé por cuánto más. Yo creo que si Moisés subió con la idea de que Dios le iba a hablar, al ver ese monte humeando con la gloria de Dios, iglesia, yo creo que Moisés dijo, esto va a ser poderoso, esto va a ser sobrenatural, porque de inmediato Dios cubrió el monte con esa nube. Iglesia, ¿cuántos están aquí? Moisés, iglesia, vio lo rápido que cayó la gloria de Dios sobre ese monte. Y yo creo que Moisés tuvo que haber pensado esto, como que Dios tiene prisa para hablarme. Yo creo que Moisés tuvo que haber pensado como que Dios tiene prisa para entregarme esas tablas con estos mandamientos. Porque apenas subí, todo el monte fue lleno de la nube de gloria. ¿Cuánto me siguen la idea? Yo creo que Moisés dijo, yo creo que Dios no me va a hablar esta noche o me va a hablar más. Yo creo que en cualquier segundo, en cualquier minuto, Dios me va a hablar, porque ya todo el escenario está preparado para escuchar la voz de Dios. Ya todo está listo para escuchar la voz de Dios. Esa era la idea que tenía Moisés, iglesia, porque él podía oler el humo, él podía ver la nube, él podía percibir la atmósfera, él sentía que estaba rodeado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y por eso Moisés decía, lo único que falta es que yo pueda escuchar la voz de Dios. Lo único que falta es que Dios se me presente aquí frente a mí y me diga, aquí están las tablas de los mandamientos. Pero fíjese que eso no pasó. Y aquí es donde hay algo paradójico. ¿Por qué? Porque Moisés decía, está la nube de gloria, el monte está cubierto por la gloria de Dios. Y pasó un día, pasaron 2 días y no le hablaba.
Pasaron 3 días y Dios no le hablaba. Y Moisés caminando en medio de la presencia de Dios. Y Moisés caminando en medio de la nube. Moisés caminando en la mañana, en la tarde, en la noche. Diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Ya van 3 días y Dios no se manifiesta. Oiga, pero ¿qué pasa? Siento la presencia de Dios. Yo sé que Dios está aquí en medio de esta atmósfera, pero Dios no se glorifica. No escucho la voz de Dios. ¿Por qué? Van 5 días, van 6 días y Dios no me ha hablado. Eso es lo que estaba pasando y ese es el escenario que estaba viviendo Moisés en ese momento. ¿Cuántos siguen la idea que le estoy brindando, iglesia? Pero ¿qué dice el versículo 16? Que cuando la gloria de Dios cayó sobre el monte, lo cubrió por 6 días, pero al 7º día fue que Dios le vino a hablar. Alguien diga ya. Dios no le habló de inmediato. A pesar que el monte estaba cubierto por la nube de gloria, Dios no le habló de inmediato. Dios le vino a hablar al 7º día. Por eso el tema de esta noche se llama los 6 días de silencio. Los 6 días de silencio. Alguien tiene que estar identificándose con eso que estoy hablando acá. Fue el 7º día que Dios se glorificó, señores. Fue el 7º día que Dios se le reveló, iglesia. Fue el 7º día que Dios le habló. Fue el 7º día que Dios le dijo, Moisés, aquí estoy. Y Moisés dice, Señor, 7 días para esperarte. 7 días, Señor, para escucharte. Yo sé que tú estabas aquí. Yo podía sentirte desde el primer día que subí al monte. Pero ¿por qué me vienes a hablar al 7º día? ¿Por qué te vienes a revelar? ¿Por qué me vienes a confirmar lo que tú me dijiste desde el momento en que me dijiste que subiera al monte? ¿Por qué al 7º día, Señor? ¿Por qué no fue? Si ya el escenario estaba preparado y estaba la atmósfera y el monte estaba lleno de la gloria de Dios, Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué tuve que esperar 6 días? Moisés tuvo que esperar 6 días para que Dios le hablara, para que Dios se manifestara, para que Dios se glorificara, para que Dios le entregara esas tablas. La pregunta que podemos hacernos esta noche, iglesia, ¿qué pasó durante esos 6 días? La pregunta es, ¿por qué Dios lo hizo esperar 6 días? Si el escenario ya estaba listo para que Dios se manifestara. ¿Por qué no le habló desde el primer momento en que Moisés puso el pie sobre el monte? Si el monte estaba cubierto de la nube de gloria. ¿Qué pasó durante esos 6 días? ¿Sabe qué pasó durante esos 6 días? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Nada. No pasó nada. Solo hubo un profundo silencio. Solo en esos 6 días hubo un profundo silencio, iglesia. Y quiero preguntar, yo no sé cuántos de los que están aquí ya han tenido que experimentar esos 6 días de silencio. Levánteme la mano si usted se identifica con eso. 6 días solamente es una simbología, porque pueden ser 15, porque pueden ser un mes, porque pueden ser 6 meses, porque pueden ser un año, como pueden ser 2 o pueden ser 3 días. ¿Alguien me está entendiendo, cierto? En Moisés fueron 6 días de silencio, pero yo a veces he vivido mucho más de 6 días. Y le digo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te ocultas? ¿Dónde estás que no te veo, Señor? Yo quiero sentirte, Señor. Y créame que hago mi mayor esfuerzo para sentir a Dios, iglesia, pero ya hay momentos y hay días donde no lo siento. Yo no sé si a alguien le ha pasado lo mismo. Hay días donde no lo siento y me levanto con rabia y me levanto llorando, iglesia, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué quieres? Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? El problema con ese tiempo, el problema con eso que vivimos muchos de nosotros, hermanos, es que comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a preguntarnos, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Acaso fue algo que hice mal? ¿Acaso estoy tan pecador para que Dios se esconda? ¿Será que Dios ya no me ama?
comenzamos a preguntarnos un poco de cosas, comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos inclusive a sentirnos: ¿será que soy indigno de que Dios me reciba? ¿Será que soy indigno de que Dios me acepte? ¿Será que soy indigno para que Dios, hermano, me escuche? Porque preguntamos esto: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hoy solamente quiero decirle a usted que tenga cuidado con esa clase de pensamiento. Lo voy a volver a decir: tenga cuidado con esa clase de pensamiento. Tenga cuidado con esos pensamientos que el enemigo pone, iglesia. Porque ninguno de nosotros, hermanos, estamos en calidad o tenemos la autoridad para cuestionar a Dios y decirle: Señor, ¿dónde estás cuando yo más te necesito? Tenga cuidado con esa clase de pensamiento, porque cuando le damos lugar a esa clase de pensamiento, ¿sabe qué sucede? Que terminamos abortando lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Terminamos, iglesia, perdiéndonos en el propósito de Dios. Eso, hermanos, es lo que el enemigo quiere hacer. Alguien diga: ya. ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice que el rey Saúl abortó lo que Dios tenía con él. ¿Por qué? Pregúnteme por qué, pastor. Porque cuando Dios no le hablaba a Saúl, cuando Dios le dijo a Saúl: tienes que esperar y tienes que esperar y tienes que esperar, Saúl se apresuró y terminó haciendo lo que a él no le correspondía hacer. Hizo lo que no tenía que hacer, iglesia. ¿Y por qué terminó haciendo lo que solo a los sacerdotes le correspondía hacer en el templo? Porque, iglesia, se afanó, se apresuró, se angustió, se afligió, cuestionó a Dios y no supo esperar en Dios. Iglesia, no supo esperar en Dios. Pienso que el mayor error que cometió Saúl fue ese. Y por eso, si usted estudia la Biblia, la vida de Saúl, se va a dar cuenta que por esa razón fue que Dios lo desechó. Y por esa razón, desde ese momento, Dios levantó un profeta para decirle: ve donde la casa de David, porque voy a ungir a este hombre y será quien reemplace a Saúl, porque lo he quitado del trono. Y Dios lo quitó del trono. Le quitó toda investidura, le quitó la unción, le quitó la autoridad, todo. Y puso a David por él. Por ese error, por no aprender, por no saber esperar en Dios, terminó cometiendo el peor error de su vida: profanó el altar. Y eso es algo que muchos de nosotros podemos hacer: caer en el mismo error que cometió Saúl, por el afán, por la ansiedad, por el desespero. Y terminamos como hizo él, cuestionando a Dios. Y terminamos hasta lo mejor haciendo algo que no nos corresponde. Y nos metemos en lugares donde no nos corresponde. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados, escuche bien, a que Dios nos responda de la forma más rápida. Porque tenemos la idea de que si yo le pido algo a Dios, Dios me lo va a entregar inmediatamente. Porque estamos acostumbrados de que orar es hablar con Dios. Porque estamos acostumbrados que Dios todo el tiempo me oye. Porque estamos acostumbrados que Él es mi Padre y que lo que yo le pida Él me lo va a entregar. Y esa idea nos hace pensar, hermano, que Dios, iglesia, me va a responder al estilo microondas, que solamente metemos algo allí y en cuestión de segundos ya está lista para comer. Milagros microondas. Y hay personas que están acostumbrados, iglesia, hermanos, a que Dios le responda de inmediatamente. Y sí, hay momentos donde Dios responde inmediatamente, pero también debo decirle que hay momentos donde Dios nos hace esperar. Hay momentos donde Dios prueba nuestra paciencia. Hay momentos donde Dios te habla y tú lo oyes, pero también hay momentos donde tú hablas, hermanos, y tú no lo escuchas. Hay momentos donde tú sientes poderosamente la presencia de Dios, pero hay momentos que te sientes vacío. Hay momentos donde tú te sientes rodeado de esta nube de la gloria de Dios, pero hay momentos, iglesia, donde te sientes solo. Eso es lo paradójico. ¿Alguien está aquí? Tenemos que entender hoy que Dios sí nos habla
pero en su tiempo. Tenemos que entender hoy que yo no soy quien para ponerle condiciones a Dios. Es que tiene que ser hoy y tiene que ser de la manera como yo te lo digo, Señor. ¿Quién soy yo para ponerle condiciones al Creador, a Dios? Él es Dios, Él es soberano, es el dueño, es el creador de todas las cosas, aleluya. Y Él es quien decide en qué momento, en qué tiempo, aleluya, y en qué lugar, aleluya, y bajo qué condiciones, aleluya, se va a glorificar, aleluya, y me va a responder. Yo no sé si alguien está, ay, santo. Yo tengo que entender, iglesia, que si Dios hoy me habla, amén. Si mañana no me habla, amén, tú también. Yo tengo que entender que si hoy fue un culto glorioso, amén, gloria al Señor. Hoy fue poderoso sentir la presencia de Dios. Y si hoy, hermano, simplemente sentimos cantar, adorar, saltar y todo eso, y sentimos que lo hicimos, iglesia, por inercia o por rutina o por lo que sea, porque es un deber congregarnos, iglesia, y que no sentimos la presencia de Dios como el culto de ayer, aleluya, no importa, aleluya, cumplimos con nuestro deber de congregarnos, aleluya. Pero yo no puedo, iglesia, adecuarme, o yo no puedo, hermanos, escúcheme bien, yo no puedo, iglesia, depender en la vida cristiana por sentimientos o por emociones, iglesia. Mi fe no puede estar basada en mis emociones. Mi fe, iglesia, mi fidelidad a Dios, mis creencias no puede estar basada en lo que yo sienta o lo que yo no sienta. Porque el día lo que yo no sienta, aleluya, entonces ese día me derrumbo. Hermano, yo he aprendido en estos 35 años, aleluya, a caminar por fe y no por vista, aleluya. Hermano, a caminar por fe, creyendo, aleluya, que si yo no veo, si yo no escucho, Dios está a mi lado. Dios está a mi lado. Dios está a mi lado. Ay, no sé si me está escuchando. Así yo no lo vea, así yo no lo escuche, así yo no lo sienta, aleluya. Hermanos, por fe, yo creo que no estoy solo en esta prueba. Yo creo que no estoy caminando solo en este valle de lágrimas. Yo creo que no estoy caminando solo en este desierto. Yo creo que aunque no lo vea, no lo escuche, no lo sienta, Dios está conmigo porque Él así lo ha prometido. Alguien dé un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Si usted así lo ha vivido, lo felicito en esta noche. Ay, santo, porque si usted solamente depende de sus emociones, el día que no sienta nada, el día que no oiga nada, el día que no vea nada, iglesia, ese día se derrumba y flaquea en la fe. ¿Recuerdan ustedes esos dos personajes que iban camino a Emaús? Ellos habían escuchado que Jesús iba a morir, pero que Jesús iba a resucitar a los 3 días. Y dice la palabra que iban 2 hombres camino a Emaús cuestionando. Dice la palabra que iban tristes, prácticamente desanimados, recordando la palabra, recordando la profecía, recordando la promesa que Jesús iba a resucitar al 3er día. Y como ya era el 3er día, ellos estaban cuestionando y decían: ya hoy es el 3er día y no ha resucitado. Y por estar allí afanados, angustiados y tristes y todo esto, hermanos, no se dieron cuenta que la promesa hace mucho rato se había cumplido y caminaba al lado de ellos. Y era Jesús, que se le había aparecido y estaba caminando con ellos, estaba conversando con ellos, y no se daban cuenta que era el mismo Jesús. Tremendo eso. ¿Por qué no pudieron reconocer que el que estaba conversando con ellos era Jesús? Porque estaban tristes, porque estaban afanados, estaban angustiados, iglesia, porque esperaban que la palabra se cumpliera primeramente con ellos, porque a lo mejor esperaban que un ángel se le apareciera primeramente a ellos y les dijera: hoy se ha cumplido la promesa, hoy se ha cumplido la profecía. Así mismo hay mucha gente, iglesia, que no puede sentir que realmente no está solo, no está caminando solo, sino que está acompañado. Está acompañado, ya sea del Espíritu Santo o de un ángel o del mismo Padre. Y no pueden sentir la presencia, se sienten solos, iglesia, por los afanes. Se sienten solos por las preocupaciones, se sienten solos por la ansiedad que les llena.
iglesia, la tristeza, el dolor. Pero hoy yo estoy aquí para decirle, levante su mano derecha, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, aleluya, en su debido tiempo, iglesia. No importa el tiempo que tenga que esperar, aleluya, hermano, Dios si lo dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. No importa si tenga que esperar una semana o un mes o unos años, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, aleluya. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dios preparó este tiempo, iglesia, para Moisés, donde lo puso a esperar 6 días, hermanos. No para torturarlo. No, nunca Dios se esconde de nosotros. Dios nunca guarda silencio como una señal de tortura. Lo voy a torturar con esto. El propósito de Dios no es que tú te desanimes. No es para torturarte, iglesia. ¿Sabes para qué es? Cuando Dios guarda silencio es para prepararnos para lo que viene en camino, iglesia. Para lo que viene en camino. Hoy yo estoy aquí para decirte que lo que Dios va a hacer es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no puede ser hecho a la manera de microondas. No puede ser hecho de la mañana, hermanos, a la noche. No puede ser hecho de un momento a otro. Lo que Dios va a hacer es tan grande, aleluya, que necesita primero prepararte para lo que viene, iglesia, en camino. Te está preparando. Te está preparando en estos 6 días. Te está preparando en estos 6 días. ¿Por qué Dios nos pone a esperar 6 días? Por 4 razones y termino. Número 1, porque el silencio de Dios no significa precisamente ausencia de Dios. Mucha gente cree que el silencio de Dios significa ausencia de Dios. El hecho de que usted no escucha a Dios, hermanos, hablarle a su corazón no significa que Dios está ausente. Iglesia, ¿alguien está aquí? Aunque no puedas verlo, aunque no puedas oírlo, aunque no sepas lo que está pasando, créeme que Dios está orando. Dios tiene el control, iglesia. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Usted hoy tiene que entender que Dios utiliza el silencio para fortalecer nuestra fe, iglesia. Que en el silencio, hermanos, Dios nos prepara a caminar por fe y no por lo que sentimos, hermano. Que aunque no podamos ver nada, aunque no podamos entender lo que está sucediendo, sabemos que Él está obrando y que va a cumplir lo que nos ha prometido, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, usted tiene que entender que en esos 6 días, esos 6 días no son tiempos perdidos. Es un tiempo donde Dios te está equipando. Ojo con eso. Moisés nunca pensó que esos 6 días fueron perdidos. Iglesia, hay gente que cree, hermano, que todo este tiempo perdido, todo este tiempo ayunando, para nada. Todo este tiempo que yo he estado orando y orando, para nada. Todo este tiempo que yo he estado yendo a la iglesia, mire, para nada. ¿De qué me ha servido? Aún me dispuse a servir en la iglesia. ¿Y de qué me ha servido? Yo le oro y yo le pido y le pido y le pido a Dios. Y Dios no me responde, Dios no me oye. Y sentimos que no ha pasado nada. Iglesia, tenga cuidado con eso. Porque el hecho de que Dios nos ponga a esperar 6 días, 7 días, 9 días, una semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que sea, no significa que usted esté perdiendo el tiempo. Lo que significa realmente es que Dios te está equipando para cosas grandes. Lo que significa es que Dios te está preparando para cosas grandes. Porque en el silencio de Dios, hermanos, es donde Dios nos expone al Espíritu Santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es la única persona que nos puede restaurar de la cabeza a los pies. Es en ese tiempo, iglesia, hermanos, de silencio, donde Dios, hermano, quita todo orgullo de nuestra vida. Aleluya. Es en el silencio de Dios donde toda cicatriz se sana, iglesia.
Es en el silencio de Dios donde toda herida se cierra. Es en el silencio de Dios donde todo dolor se disipa. Es en el silencio de Dios donde toda amargura sale. Es en el tiempo de silencio donde Dios te está formando para que sepas que Él tiene algo grande contigo en esta nueva temporada. Aleluya. Yo no sé quién estoy hablando, iglesia, pero te estoy diciendo que Dios está haciendo algo tremendo en este silencio. Dios está haciendo algo poderoso, aleluya. A lo mejor tú no lo entiendes, tú no lo ves, iglesia, o no lo sientes, pero Dios te está transformando, Dios te está sanando, Dios te está restaurando, Dios está haciendo algo nuevo en tu vida, aleluya, en estos 6 días de silencio. Hay algo, iglesia, que usted no se ha dado cuenta y cree que es tiempo perdido, pero hay algo que Dios está haciendo poderosamente en su vida en este tiempo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Cuando pensamos también en David, hay algo que me llamó la atención de David, y es que cuando Dios lo llamó a David para gobernar, para reinar, iglesia, Dios no llevó a David directamente a la ciudad de Jerusalén para que gobernara, iglesia, sino que Dios, en vez de llevarlo directamente a la ciudad de Jerusalén, primero Dios lo llevó a una ciudad llamada Hebrón, iglesia. ¿Por qué no lo llevó a Jerusalén primero, sino que lo llevó a Hebrón, iglesia? Porque Hebrón significa sanidad en las heridas. Hebrón significa restauración. Hebrón significa perdón, iglesia. Todas las heridas que David había conseguido a través de la persecución de sus hijos, de su familia, del mismo rey, iglesia. Todas esas heridas que estaban en la vida de David por esa cantidad de pruebas o desiertos que tuvo que atravesar, iglesia. Todos esos conflictos internos que tenía David, iglesia, con los cuales luchaba todos los días, iglesia. Primero Dios tenía que sanarlos, iglesia. Y Dios lo llevó a Hebrón con ese propósito, iglesia, para sanar esas heridas. ¿Cómo puede gobernar un rey, hermanos, desde su trono con tantas heridas? Imposible. Por eso Dios lo llevó a Hebrón para sanar esas heridas. Estaba preparándolo. Hebrón es donde Dios hace silencio y te deja quietecito. A lo mejor usted se ha sentido en Hebrón, y a lo mejor en este momento sienta que está en Hebrón. Pero cuando Dios nos lleva a Hebrón, iglesia, es con un propósito. Es para liberarnos, es para sanarnos, es para restaurarnos, iglesia. Es para capacitarnos, nos está preparando, iglesia, a que debemos perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Dios no te puede entregar lo que te quiere entregar con tantas heridas que hay en tu alma, en tu corazón. Dios primero te tiene que sanar, iglesia, para que te sanen, para que te restauren, para que puedas perdonar a los que te han ofendido. Tú necesitas pasar esos 6 días en el silencio de Dios. Si alguien aquí pudiera ver, iglesia, por el Espíritu, lo que tenemos nosotros los pastores debajo de nuestra ropa, podría ver todas las heridas convertidas en cicatrices. Créame cuando le digo, amada iglesia Chama, hermanos, que nosotros como pastores no solamente hemos estado 6 días en el silencio, sino que hemos estado muchísimos días más donde Dios no nos ha hablado. Pero, iglesia, donde Dios nos confronta con nosotros mismos. Sentimos que Dios no me habla, pero a la misma vez sentimos que Dios nos está confrontando con lo que está pasando en nuestro interior. Tercero, ¿por qué 6 días de silencio? Porque es más importante la relación con Dios que la administración. A veces nosotros en el silencio, iglesia, esperamos milagro, fuego, unción, que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, que Dios nos hable, iglesia. Pero tenemos que entender que cuando se trata de ir a la presencia de Dios, lo más importante es sentir la presencia del Padre. Es sentir la presencia del Padre, iglesia. Sentir a Dios en nosotros, aleluya. Entonces, por favor, entienda. Tercero, relaciones más importantes que administración. Relaciones más importantes que administración. Lo más importante, iglesia, que Dios quiere para nosotros es que tengamos una buena relación con el Padre. Que tengamos una buena comunión con el Padre. Alguien diga amén a eso, por favor.
¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que Dios quiere pasar más tiempo contigo. ¿Por qué? Porque Él se deleita en la relación con sus hijos. Iglesia, su presencia es lo más importante para nosotros. Aló, ¿están aquí, iglesia? Nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios, en su presencia, sin la necesidad, iglesia, de pedir algo. ¿Cuándo va a ser el día que vayamos a la presencia de Dios y no le pidamos nada, sino que le digamos: Señor, envuélveme en tu presencia, lléname con tu presencia, abrázame con tu presencia, Señor? Quiero estar en tu presencia, Señor. ¿Cuándo va a ser el día, hermano, que nos levantemos, iglesia, y no le pidamos: Señor, dame el dinero para pagar esto, aquello? Dame, Señor, la salud. Ayúdame, Señor, en esto. Ayuda a mi familia, ayuda a mis hijos, Señor. Señor, respóndeme, Señor. ¿Cuándo va a ser el día que no le pidamos nada, sino que solamente nos concentremos en estar ahí sentados, iglesia, enjuagando con nuestras lágrimas, iglesia, hermanos, sus pies, derramando el mejor aceite que tenemos, iglesia, en su presencia? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Sabía usted que hay mucha gente que solo busca la mano de Dios, pero que hay otros que buscamos, iglesia, el rostro de Dios? Y yo espero que usted y yo seamos de los que buscamos más el rostro de Dios que la mano de Dios. Aleluya. Denles aplauso fuerte si me entendió. Yo le pido a Dios: Señor, quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu beso, quiero sentir tu aroma, quiero sentir tu presencia. Y cuando uno empieza a tener esa relación y esa comunión con Dios, con el Padre, uno se olvida de las necesidades que tiene. No sé si a usted le ha pasado eso. Uno se olvida: ay, ¿a qué vine? Ah, es verdad que yo tengo que pedir esto. No, ya eso no es prioridad. Ya no te olvidas, hermano, de esa preocupación. ¿Por qué? Porque hubo algo mucho más importante que reemplazó esa preocupación. Y es ese nivel que tú tienes que llegar, iglesia, de que para ti y para mí sea más importante encontrarnos con el rostro de Dios que simplemente encontrarnos con la mano de Dios. La gente que va en busca de la mano de Dios es para pedirle siempre algo. Pero aquellos que van, hermano, con el deseo de encontrarse cara a cara con Dios, es porque aman más su presencia que las manifestaciones y los milagros que Dios pueda hacer. Aló. Yo amo más la presencia de Dios que cualquier otra cosa, iglesia. David decía eso: Señor, amo la habitación de tu casa, amo el lugar donde habita tu gloria, decía David. David decía: una cosa le he pedido a Jehová, y esta buscaré, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso es lo que tenemos que anhelar y desear realmente en nuestro corazón, iglesia. Yo no sé si hay alguien aquí que esté dispuesto a abandonar su pesada agenda para estar más tiempo con Dios. Le voy a volver a preguntar: yo no sé si hay alguien aquí que esté dispuesto a abandonar su pesada agenda para estar más tiempo con Dios. Hoy puede decir amén, pero cuando usted mira las tareas, los compromisos, las responsabilidades, qué difícil que es cumplir con ese amén. Qué difícil es decir: voy a hacer un cese de actividades, iglesia. Voy a renunciar a esto porque quiero estar 3 días con Dios, estar 4 días con Dios. Y voy a decirle algo de mi propia experiencia. Cuando Dios tiene un propósito contigo, una de las primeras señales de ese ministerio, de ese llamado, es que al principio de tu vida o de tu carrera cristiana, prepárate, porque Dios te va, ¿cómo es la palabra? Dios va a generar un desespero tan fuerte dentro de ti que en un segundo, tienes un segundo para soltar lo que tienes en la mano y tirarte en planchita a un cuarto, cerrar la puerta, hermano, iglesia, y quedarte ahí hasta que Dios diga. Eso fue lo que pasó conmigo al principio de mi vida cristiana. Yo estaba sentado en la sala, ya un evangelista de
de La Guajira, Freddy Obando, me ha dicho: prepárate, pastor, porque en cualquier momento Dios te va a llamar, en cualquier momento Dios te va a llamar y va a producir un desespero, y cuando venga ese desespero va a ser tan fuerte que no vas a tener tiempo de armar una agenda, de delegar funciones, nada. Cuando llegue ese momento vas a tener que, tan fuerte será ese desespero que te vas a encerrar en un cuarto y no va a haber tiempo de nada más. Y así fue. Yo estaba en la sala de mi casa, estaba sentado ahí viendo televisión, mi esposa estaba en la cocina, cuando de pronto, iglesia, llegó ese desespero. Entró a mi corazón, entró a mi alma, entró a mi espíritu, hermanos, como una angustia, como un desespero, como un dolor acá adentro, una cosa rara, una cosa extraña. Yo nunca había sentido eso, y comencé, iglesia, a sentir que a preguntarme qué me está pasando, qué es esto que estoy sintiendo, iglesia. No era gastritis, no era ansiedad, no era una preocupación, no era nada de eso. Era algo que nunca antes había sentido, y era un desespero, iglesia. Y cuando de pronto viene el pensamiento y me dice: enciérrate, enciérrate. Y era Dios hablando, me entendí que era Dios hablando y me está diciendo: enciérrate porque te quiero hablar, enciérrate porque te quiero mostrar mi gloria. Y cuando yo entendí eso, hermano, el desespero se multiplicó no sé por cuántas veces más, que yo simplemente me paré, iglesia, di 3 pasos, me tiré, como le estoy diciendo literalmente, me tiré, hermanos, al piso, cerrar la puerta, iglesia. No tuve tiempo de despedirme de mi esposa, no tuve tiempo de darle un beso a mis hijas, sino que simplemente me tiré, me encerré, iglesia, hermanos, y ahí estuve. Mi esposa luego me estaba buscando, iglesia, y yo escribí en una hoja, en un papel, iglesia, que estaba en un tiempo con Dios, que por favor respetaran ese espacio. Y estuve allí, mi primer espacio, mi primer tiempo, creo que fueron 7 días encerrado allí en ese cuarto con Dios a solas. 7 días. Solo cuando mi esposa salía para el culto con las niñas y sentía que ya estaba sola, entonces salía y empezaba a orar por el corredor, empezaba a orar por los rincones de la casa, empezaba a orar por toda la iglesia, y empezaba a orar todas las paredes, empezaba a orar y a declarar la presencia de Dios en toda mi casa. Y luego, cuando sentía que ya llegaban, volvía y me encerraba. Y así me tuvo Dios en los primeros días de mi conversión cristiana, encerrado. Y lo que yo sentía ahí, lo primero que yo sentí ahí, hermano, iglesia, lo que yo vi en visión fue un cassette que se metió como en una grabadora, y empecé a ver la película de mi vida, hermano, cómo se devolvía y se retrocedía, hermanos, hasta la edad de, digo yo, que tenía conocimiento, 6, 4, 5 años. Y empecé a verme a mí mismo cuando tenía 6 años, lo que hice, a los 7 años lo que viví, a los 8 años, a los 9 años, a los 10 años en los lugares que estuvo, a los 11, a los 12 años con las personas que compartí, y así sucesivamente a los 15, a los 18, hasta los 20 y pico que ya tenía, 27, 28, 29 años. Y llegué al momento, a ese preciso momento, iglesia. Y entonces Dios me dijo: hoy has nacido de nuevo. Hoy has nacido de nuevo. Y desde ahí en adelante, iglesia, Dios me siguió llamando para tener tiempos como ese. La segunda vez ya no fueron 7, la segunda vez ya fueron 12, la tercera vez ya fueron 15, la cuarta vez ya fueron 21 y la quinta vez ya fueron 40. Y cuando llegas a ese desespero, tú no puedes decir: no, Señor, estoy ocupado, tengo compromisos, tengo tanto programa, tengo, Señor, tantas cosas por hacer, no puedo dejar a mi esposa sola. No, cuando llegas a desespero, iglesia, o sí, dejas todo a un lado, te olvidas de todo y simplemente obedeces y vas al lugar donde Dios te llamó. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy hablando? Claro, yo estoy hablando con personas que creen que fueron llamados por Dios. Yo estoy hablando con líderes que creen que fueron llamados por Dios, aleluya. Porque cuando hay un hombre y una mujer que sabe a lo que fue llamado por Dios, aleluya, entiende estas dimensiones que es lo que le estoy hablando, aleluya. Pero créame, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Cristo, que en algún momento Dios va a tratar con tu vida, aleluya. Si hay algo que remediar, si hay algo que solucionar, si hay algo que sanar, si hay algo que liberar, si hay algo que tengas que restaurar, aleluya, Dios te va a llamar, aleluya, a ese encierro. Dios te va a decir como Moisés: sube al monte, aleluya, porque quiero hablarte. Sube al monte porque quiero sanar
sanar esas heridas. Sube al monte porque quiero restaurarte. Sube al monte, aleluya, porque quiero mostrarte mi gloria. Alguien diga amén, aleluya. Y será un tiempo glorioso para usted. Y le profetizo hoy que una vez que usted pasa ese tiempo con Dios, aleluya, cuando usted regresa, cuando usted baja del monte, usted no baja siendo el mismo, aleluya. Porque cuando Moisés bajó, aleluya, la gloria de Dios venía sobre él. Tuvieron que ponerle un manto en su rostro, iglesia, porque el que lo veía quedaba ciego, aleluya. Había un resplandor en su rostro, aleluya, que la gente no lo podía ver. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Cuando un cristiano o una cristiana pasa tiempo con Dios, aleluya, cuando termina ese tiempo con Dios, cuando baja del monte, aleluya, ya no será su propio rostro lo que refleje, sino que será la misma presencia de Dios en la vida de él mismo, aleluya. Y la gente no va a ver a Rafael, la gente no va a ver a John, la gente no va a ver a Julanito, a Julanita, la gente va a ver al Padre. La gente va a ver a Dios a través de ese hijo. La gente va a ver a Dios a través de ese cristiano. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Cuando tú pasas tiempo con Dios, ya no es tu rostro. Cuando tú pasas tiempo con Dios, ya no es tu mano. Cuando tú pasas tiempo con Dios, ya no es tu iglesia, ya no es tu ministerio, ya no es tu llamado. Ahora es la misma presencia de Dios en ti la que va a abrir caminos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nada te va a frenar, nada te va a detener, iglesia. Es la misma presencia de Dios. Cuarto y último, ¿por qué 6 días? Porque en esos 6 días te van a dotar de fuerzas, aleluya. No, me escuchó lo que dije. Porque en esos 6 días te van a dotar de fuerza y de valentía para lo que viene. En esos 6 días Dios no solamente restaura, te sana las heridas, te perdona, hermanos, sino que también renueva tus fuerzas. En estos 6 días es donde tú recargas las baterías. En esos 6 días donde el Señor le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, iglesia. En esos 6 días es donde tú aprendes que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra, aleluya. Hoy el Señor te dice así: levanta tu mano derecha. Te traje aquí hoy, esta noche, para decirte que mi silencio no es mi ausencia. Te traje a este lugar hoy para decirte que no te rindas. Te traje aquí para decirte no desmayes. Te traje aquí para decirte que en estos 6 días de silencio te estoy recargando las fuerzas para lo que viene. Que en estos 6 días de silencio estoy sanando las heridas, aleluya, que han estado por mucho tiempo en tu corazón. Que en estos 6 días, aleluya, te estoy preparando para algo grande que voy a hacer contigo, aleluya. Por lo tanto, así te dice el Señor: estad quietos y conocerás que yo soy Jehová tu Dios. Alguien déle ese aplauso fuerte así. Estad quieto y vas a conocer quién es tu Dios. A veces tenemos que dejar tanto activismo y hacer un pare en nuestra vida y ser obedientes. Yo sé que Dios a muchos de ustedes ya los ha llamado. Muchos de ustedes han estado trabajando en sus propias fuerzas. Cuando la Biblia dice estad quietos, significa relájate. En el hebreo original dice relájate. ¿Sabe qué significa eso? Estar quieto, relajarse, es dejar de luchar en mis propias fuerzas. Dejar de depender por mis propios medios para confiar más en el Dios, para confiar más en el poder de Dios. Estar quieto significa ya no seré yo. Lo intenté por mucho tiempo. Mis mejores esfuerzos de nada han servido. Todo lo que he hecho, todo aquí he llamado a mucha gente, he tocado todas las puertas y nada he conseguido. Hoy Dios te dice: estás quieto.
y vas a conocer que yo soy tu Dios. Es como si Dios te estuviera diciendo: hay algo más importante que lo que tú quieres conseguir. Yo sé que muchos de ustedes en el corazón saben que vienen grandes bendiciones de Dios, pero hasta que no pasemos un tiempo en esos 6 días de silencio como Moisés, el dinero que le va a llegar en sus manos será la piedra de tropiezo, será la caída para usted. Pastor, pastor, yo sé en quién estoy, yo sé que soy. Lo he escuchado aún de pastores, lo he escuchado aún de grandes evangelistas, que mientras no tuvieron la bendición en la mano, decían todo esto, pero apenas le llegó la bendición, se olvidaron y se apartaron. Porque muchos de nosotros a lo mejor no estamos preparados todavía para la bendición que viene. Muchos de nosotros no estamos preparados para montarnos en esa camioneta 4x4. Muchos de nosotros no estamos preparados para tener ese montón de dinero sobre la mesa. Aló, ¿está aquí, iglesia? Porque a lo mejor Dios, que sí conoce tu corazón y sabe tu corazón, a lo mejor Dios no te está haciendo un mal, sino que te está haciendo un bien. Y por eso es que Dios todavía nos tiene esperando en estos 6 días de silencio. Ya no te preguntes más: Señor, ¿por qué? Mientras tú vivas preocupado por la necesidad física, económica, material que tú tienes, y menos por tener un encuentro con el Padre, las puertas no se abrirán. Porque lo que Dios quería con Moisés, iglesia, era no solamente rodearlo de la nube de gloria. Al primer día se rodeó la nube, se llenó el monte de la nube de gloria. Yo muchas veces he sentido la presencia de Dios, pero no escucho la voz de Dios. Yo muchas veces he venido a la iglesia y siento la presencia del Espíritu Santo, y yo creo: hoy Dios me va a confirmar, hoy Dios me va a hablar. Y mentira, no pasó nada de eso. Así estaba Moisés, sentía la presencia de Dios y decía: Dios está aquí. Pero cuando se trató de que Dios le hablara, Dios hizo silencio. Y yo sé que a muchos de nosotros, nos ha pasado eso. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Para que no se desanime, para que no le dé lugar al enemigo, para que no tenga ese tipo de pensamiento y termine usted abortando lo que Dios quiere hacer. Pero lo que Dios más anhela, lo que Dios más desea de nosotros, es pasar tiempo con nosotros, pasar tiempo con sus hijos. Si usted es papá, si usted es mamá, pero si es un buen padre y una buena madre y ama a sus hijos, usted va a entender que la mayor alegría para nosotros es pasar tiempo con ellos. Esos tiempos donde tú te entras al cuarto y te acuestas con ellos, te ves una película, los abrazas y todas estas cosas, hermano, eso es inolvidable. Eso no se compra con dinero. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con sus hijos. Amén. En esta noche, si estás pasando 6 días de silencio, 12 días, 21 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y sientes que Dios no te habla, no significa que Dios haya dejado de amarte. No significa que ya Dios no tenga planes contigo. Simplemente significa que Dios quiere hacer algo mucho más importante de lo que tú le estás pidiendo. Significa que Dios está moldeando tu corazón. Significa que Dios está sanando tu corazón. Significa que Dios está preparando tu corazón. Y hasta que Dios no lo haga, no se terminarán los 6 días de silencio. Aló.